Digo, hola Ruth, ¿cómo te va? Y tú dices, ¿es mi querido marido? Yo contesto, sí. Ruth sonrió tan ingenuamente al oír ese cuento de hadas que los dos hombres rieron de buena gana. Una pelea entre los perros interrumpió el relato de las maravillas de su residencia futura, y cuando se consiguió separar a los encarnizados combatientes, Ruth había ajustado ya las correas de los trineos y todo estaba listo para la partida. Mason empleó el látigo vigorosamente, y como a los perros costara demasiado esfuerzo arrancar, empujó al trineo con un largo bastón que le servía para dirigirlo. Ruth siguió con el segundo trineo, dejando a Malamut Kid, que la había ayudado a partir, formar la retaguardia con el tercero. Aunque Kid era hombre de extraordinaria fuerza, capaz de derribar un buey de un solo golpe, no podía soportar que golpeasen a los pobres animales, y se conformaba a sus caprichos con una complacencia rara en un conductor de trineos. Cuando los animales sufrían, lloraba con ellos, por decirlo así. «Caminen, caminen, pobres animales de patas doloridas», iba murmurando. Se habían acabado las charlas. Abrirse camino en la nieve es penoso trabajo que no permite la menor de las distracciones. Y de ese trabajo penoso, el peor es el del camino de Northland, más allá del río Yukon, en Alaska. A cada paso, los zapatones palmados se hunden en la nieve que llega hasta la rodilla. Se debe entonces levantar el pie muy derecho hasta la superficie. Una simple desviación de un cuarto de pulgada puede provocar un desastre, y dar un paso hacia adelante. Luego, el otro pie debe ser levantado perpendicularmente hasta medio metro de altura, y así sucesivamente. La tarde pasó con un sentimiento de temor causado por ese gran silencio blanco. Los viajeros continuaban su penosa labor sin proferir una palabra. La naturaleza tiene 1000 maneras de recordar al hombre que es mortal y para convencerlo de ello. El flujo y reflujo incesantes del mar, el furor de las tempestades, los temblores de tierra, los truenos, pero la más prodigiosa, la más estupenda de todas, es esa frase pasiva del gran silencio blanco. Cesa todo movimiento. El cielo se aclara y adquiere tonos cobrizos. El menor murmullo parece una especie de profanación. El hombre entonces se vuelve tímido y se asusta del ruido de su propia voz, única chispa de vida en medio de esa pavorosa inmensidad de un mundo muerto. Tiembla de su audacia y comprende que su vida es la de un gusano y nada más. Se presentan a su mente extrañas ideas y le oprime el misterio de todas las cosas. El temor de la muerte, de Dios, del universo, se apodera de su ser. Entonces, el hombre va realmente solo con Dios. El día transcurrió así. El río hacía una gran curva y Mason dirigió su trineo por el camino más corto a través de una estrecha faja de tierra, pero los perros no pudieron franquear el talud que se alzaba delante de ellos. En vano Ruth y Malamut Kid empujaban al trineo. Los perros resbalaban sin cesar. Entonces vino el esfuerzo en común. Los animales, agotados por el hambre, dieron en un solo esfuerzo toda la energía que les quedaba, y penosamente el trineo llegó a lo alto. Por desgracia, el perro que iba adelante se inclinó hacia la derecha, dio el mismo impulso a los que le seguían, y la fila tropezó con los patines de Mason. El resultado fue desastroso. Mason perdió el equilibrio, uno de los perros cayó, y el trineo se derrumbó hasta el pie del talud, arrastrando todo consigo. El látigo cayó cruelmente sobre los perros, y en particular sobre el que primero había rodado. «¡Basta, Mason!
exclamó Malamut Kid suplicando. «El pobre animal apenas puede pararse. Espera que coloque mi tiro para ayudarlos». Deliberadamente Mason se contuvo mientras hablaba su compañero, pero apenas terminó su frase, el látigo hendió de nuevo el aire y cayó otra vez sobre el perro culpable. Carmen, era él, se dejó caer en la nieve, aulló dolorosamente y dio una vuelta a un lado. Fue un momento trágico, un triste incidente del camino. Un perro iba a morir y los dos compañeros estaban airados. La mirada de Ruth dirigíase solícita de uno al otro lado, pero Malamut Kid se contuvo, aunque con un reproche inmenso en sus ojos. Luego se agachó y cortó las correas que sujetaban al perro. Ni una palabra interrumpió el silencio. Agregaron los perros de otro trineo, y vencida la dificultad emprendieron la marcha, mientras el animal moribundo se arrastraba como podía detrás de ellos. Ya arrepentido de su cólera, pero demasiado terco para repararla o disculparla, Mason se situó en la delantera, sin sospechar que un gran peligro se acercaba. En el terreno bajo y abrigado que en ese momento cruzaban, había muchos grandes árboles, entre los cuales tuvieron que abrirse camino no sin mucho trabajo. Un pino inmenso se elevaba a 50 pies del camino. Estaba allí desde hacía muchas generaciones, y durante largos años el destino lo había conservado para un fin determinado. ¿Acaso había decretado la suerte de Mason? Este se agachó para ajustar la correa de una de sus botas. Los trineos se detuvieron un instante y los perros se acostaron en la nieve. El silencio era impresionante. Ni un soplo pasaba a través del bosque, rígido por las nevadas. Algo como un suspiro recorrió el espacio. Lo sintieron más bien que oírlo. Era como el precursor de un movimiento en medio de esa inmovilidad, de ese vacío. Entonces, el gran árbol, doblado por el peso de los años y de la nieve, desempeñó su papel en el drama de la vida. Al oír el crujido siniestro y significativo, Mason quiso levantarse. Era demasiado tarde, y recibió casi de pie el golpe formidable que cayó sobre sus hombros. ¿Cuántas veces Malamut Kid se había visto frente de un peligro semejante, de una muerte súbita? Temblaban aún los ramajes de los pinos rozados por el árbol caído cuando Jack Kidd estaba de pie, ordenando, procediendo. La joven india no se desmayó ni se entregó a lamentaciones inútiles como hubieran hecho en semejante caso sus hermanas blancas. Por orden de Malamut, se echó con todo el peso de su cuerpo sobre el extremo de una palanca improvisada a fin de disminuir la presión aplastadora del árbol caído, mientras Malamut cortaba la madera a hachazos. Por fin Kid pudo acostar sobre la nieve esa masa que se retorcía de dolor y que, momentos antes, era un hombre. Pero había algo más emocionante que el dolor del compañero, y era la muda angustia del rostro de la joven, y su mirada interrogante, en la que se mezclaban el temor y la esperanza. Apenas cambiaron pocas palabras. Con una temperatura de 25 grados bajo cero, un hombre no puede permanecer mucho rato tendido sobre la nieve sin morir. Las correas que aseguraban la carga en el trineo fueron cortadas prontamente, y el herido, envuelto en pieles, fue colocado sobre una cama de ramas, junto a un fuego hecho con la madera del mismo árbol que había caído sobre el infeliz. Colocaron detrás de él un pedazo de gruesa tela, especie de pantalla primitiva, que recibía las irradiaciones de calor y las transmitía al herido. Los hombres que han visto a menudo la muerte de cerca saben cuándo les llega su hora. Mason estaba horriblemente herido. Tenía rotos el brazo derecho y la pierna del mismo lado. La parte inferior de su cuerpo parecía paralizada, sin contar serias lesiones internas más que probables.
Solo de rato en rato un gemido indicaba que vivía todavía. Nada había que hacer ni nada que esperar. La noche se acercaba poco a poco. Ruth permanecía allí, presa de la desesperación estoica de su raza. En la cara bronceada de Malamut Kid se reflejaba una intensa preocupación. En realidad, Mason sufría menos que ellos. Volvía a ver en la memoria las escenas de su infancia, en medio de las altas montañas del Tennessee, y era conmovedor oírle recordar en su delirio los recuerdos de la patria por tanto tiempo olvidada. Hacia la mañana, el herido recobró el conocimiento, y Malamut Kid se inclinó para oír sus palabras débiles y entrecortadas. ¿Te acuerdas cuando nos unimos en el río Tanana? Harán 4 años en la primavera próxima. Entonces no me preocupaba mucho de ella, pero era linda y yo sentía una excitación que me decidió. Más tarde he reflexionado mucho. Ha sido siempre una buena mujer para mí. Siempre. Siempre pronta a ayudarme en los momentos difíciles. ¿Te acuerdas cuando nos salvó a los dos de la muerte en aquel peñasco de las cataratas del Muschum? Y cuando el hambre de Mucluquieto, cuando corrió más ligera que las aguas del deshielo para traernos la noticia. Sí, ha sido para mí una buena mujer, mejor que la otra. Ah, no sabes que yo he estado allí. No te lo dije nunca. Sí, fue en los Estados Unidos. Nos habíamos criado juntos. Me fui para darle una ocasión de divorcio. Ella lo obtuvo. Pero eso no tiene nada que ver con Ruth. Querría arreglar de una vez mis asuntos para irme el año próximo a vivir con ella, al sur del Yukon. Pero es demasiado tarde. No la devuelvas a los suyos, Kid. Sería muy doloroso para una mujer volver allí. Durante 6 años ha vivido de carne de cerdo, legumbres, harinas y frutas secas. No podría volver a su pescado salado. Cuídala, Kid. Siempre has tenido miedo de las mujeres y jamás me has dicho por qué has venido a estas tierras. Sé bueno con ella. Envíala a los Estados Unidos cuando puedas, pero arregla las cosas de manera que ella pueda volver a donde están los suyos si siente la nostalgia de su tierra natal. Y el niño llegará pronto, Kid. Espero que será un varón. Es la carne de mi carne, Kid. No permitas que se quede aquí. Si es mujer será imposible. Vende mis pieles. Tengo por lo menos por un valor de $5,000 y otro tanto en la compañía. Arregla mis intereses al mismo tiempo que los tuyos. Creo que se obtendrá algo de ese terreno que he elegido. Procura que mi hijo reciba una buena educación y, sobre todo, no lo dejes venir aquí. Esta tierra no es para los hombres de raza blanca. Me muero, Kid. Todavía 3 o 4 días y todo acabará para mí. Es preciso continuar el viaje. Debes continuarlo. Piensa que se trata de la salvación de mi mujer, de mi hijo. Ni tú ni ella debéis permanecer aquí mientras yo muero. No, no. Como moribundo, te suplico y te ordeno que prosigas el viaje. Concédeme 3 días, dijo Kid con tono de súplica. Tu estado mejorará. Quizás puede ocurrir algo. No, nada más que 3 días. Hay que seguir viaje. 2 días. Se trata de mi mujer y de mi hijo, Kid. No deberías hablar así. 1 día solamente. No. Te lo suplico, no. 1 solo día. No gastaremos de nuestras provisiones nada más que lo indispensable para no enfermarnos de hambre. Tal vez consiga matar un ciervo. No. Bien, sí, 1 día. Pero ni 1 minuto más. Y luego, Kid, no me dejes solo frente a la muerte. Mátame de un tiro.
No tienes más que mover el gatillo. ¿Me comprendes, no es cierto? Piensa, la carne de mi carne, y pensar que no podré verlo. Mándame a Ruth. Quiero decirle adiós y pedirle que no se quede aquí hasta mi muerte. Es preciso que piense en el hijo. No querrá tal vez irse contigo si yo no se lo ordeno. Adiós, querido amigo. Y después cava una fosa encima de la de aquel perrito, cerca del camino, en el sitio en que descubrí polvo de oro en mi pie. ¿Sabes, Kid? Este se inclinó un poco más para oír las últimas palabras del moribundo. Me duele, ¿sabes? Aquello de Carmen. Dejando a Ruth llorar silenciosamente al lado de aquel que amaba, envolvióse Kid en su grueso manto de pieles. Se puso los patines, echóse la carabina bajo el brazo y se internó en el bosque. Los padecimientos de esas comarcas del norte le eran familiares, pero jamás se le había presentado un problema tan arduo y doloroso. Vacilaba. Desde hacía 5 años, siempre juntos en los ríos, en los caminos del desierto, entre las nieves, en medio de los campamentos y de las minas, habían afrontado la muerte de 1000 modos y se habían ligado con una amistad indisoluble. Tan unidos estaban siempre que a menudo adivinaban Kid en Ruth algo como un sentimiento de celos, y ahora le era preciso romper tantos lazos con sus propias manos. En vano recorrió en busca del ciervo, que tanta falta les hacía. Toda la caza parecía haber abandonado la comarca. Al caer la noche, Kid, agotado por la fatiga, regresó al campamento con las manos vacías. Un tumulto, producido por los ladridos de los perros y los gritos de Ruth, le hizo apresurar el paso. Se precipitó y vio a la joven con un hacha en la mano en medio de la jauría sublevada. Los perros habían infringido la regla implacable de sus amos y acababan de arrojarse sobre las provisiones. Kid, empuñando la carabina, comenzó a golpear con la culata al azar en el montón. La lucha cruel del fuerte contra el débil se reprodujo con la ruda ferocidad de los tiempos primitivos. La carabina y el hacha se levantaban y caían con una monotonía regular, dando en el blanco a veces y otras en vago. Saltaban los ágiles cuerpos de los perros, con ojos enfurecidos y fauces llenas de espuma. Por fin los perros, vencidos, se arrastraron hasta junto al fuego, lamiéndose las heridas y lanzando a las alturas aullidos de dolor. Toda la provisión de salmón seco había desaparecido, devorada por ellos, y apenas quedaban a los viajeros 5 libras de harina por todo alimento durante el recorrido de 200 millas que les faltaba hacer. Ruth volvió al lado de su marido mientras Malamut Kid despedazaba el cuerpo caliente de uno de los perros, cuyo cráneo había partido de un hachazo. Puso cuidadosamente a un lado las diferentes partes, menos el cuero y las entrañas, que arrojó a sus adversarios de un momento antes. La mañana trajo nuevas dificultades. Los perros, hambrientos, intentaban atacarse mutuamente, y Carmen, que aún alentaba un mísero soplo de vida, fue devorada por sus compañeros. En vano el látigo los castigaba con furor. Se retorcían bajo los golpes y aullaban de dolor, pero continuaban su obra, y no se dispersaron mientras quedó algo del pobre animal. Pronto todo desapareció, hasta el cuero, los huesos, el pelo. Aprovechando la vecindad de los pinos, Malamut Kid se entregó activamente al trabajo, y Ruth le vio hacer un armazón semejante al de los cazadores que quieren proteger el producto de su caza contra los ataques de los lobos y los perros. Encorvó uno hacia otro y casi hasta el suelo los troncos flexibles de 2 pinos jóvenes y los fijó en el suelo con lazos de cuero de ciervo. Luego
consiguió dominar a los perros y atarlos a 2 trineos, en los cuales colocó todo el equipo, excepto las pieles que envolvían a Mason. Ajustó éstas sólidamente alrededor del cuerpo de su pobre amigo y ató los extremos de la cuerda a los 2 pinos doblados. Un solo tajo de su cuchillo de caza habría bastado para devolver a los pinos a su posición natural y enviar al cuerpo muy alto en el espacio. Ruth no opuso ninguna resistencia a los deseos de su marido, que le había expresado su última voluntad. Desde hacía mucho tiempo había aprendido a obedecer en silencio. ¿Acaso desde su infancia no se había inclinado siempre ante los amos de la creación? Todas las mujeres hacían lo mismo, y le parecía imposible que una mujer resistiera. Kit la dejó exhalar su dolor cuando besó a su marido. Luego la acompañó hasta el trineo que estaba delante y le ayudó a ponerse los patines. Instintiva, ciegamente, Ruth tomó el látigo en una mano, en la otra el bastón largo que servía para dirigir el trineo, e hizo partir los perros en la dirección del camino que debieron seguir todos. Malamut Kid volvió entonces al lado de su amigo, que ya había encontrado en la agonía. Cuando Ruth desapareció en la lejanía, se agazapó delante del fuego y permaneció inmóvil largo rato, esperando la muerte de su compañero. No es agradable hallarse solo y presa de tristes pensamientos en medio del gran silencio blanco. Hay algo como piadoso en el silencio de la noche que parece proteger a uno y murmurarle de 1000 maneras su simpatía intangible. Pero el silencio blanco, luminoso y frío, bajo un cielo de acero, no tiene piedad. Pasó una hora, luego otra, y el infeliz no moría. A mediodía, el sol, sin mostrarse arriba del horizonte, proyectó en el cielo una raya luminosa y desapareció pronto. Malamut Kid se incorporó, acercóse a su compañero y miró a su alrededor. El gran silencio blanco parecía burlarse de él, y un profundo terror se apoderó entonces de todo su ser. De pronto sonó una detonación. Mason fue precipitado a su sepulcro aéreo, y Malamut Kid lanzó los perros en una carrera loca, huyendo a través de la llanura nevada. Fin de El gran silencio blanco, de Jack London. Sección 9 de Antología de Cuentos Fantásticos. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Kendall Regans. Decapitación del Bautista, de Gustave Flaubert. En lo alto del estrado se quitó el velo. Era Herodías, como en los tiempos de su juventud. Luego se puso a danzar. Al compás de la flauta de un par de crótalos cruzaba los pies, sus brazos extendidos llamaban a alguien que siempre huía. Ella lo perseguía, más ligera que una mariposa, como una psiquis curiosa, como una alma errante, y parecía pronta a volar. Los fúnebres sonidos de las guingras reemplazaron a los crótalos. La postración había seguido a la esperanza. Sus actitudes expresaban suspiros y toda su persona tal languidez que no se sabía si lloraba a un dios o se moría en su caricia. Con los párpados entrecerrados contoneaba el talle, ondulaba el vientre con ondulaciones de ola, hacía temblar los 2 senos y su cara permanecía inmóvil, y sus pies no se detenían. Vitelio la comparó a Néstor, el pantomimo. Aulo vomitaba de nuevo. El tetrarca se perdía en un sueño, y ya no pensaba en Herodías. Creyó verla cerca de los saducios. La visión se alejó. No era una visión. Había aleccionado, lejos de Machaerus, a su hija Salomé, para que el tetrarca la amara, y era buena la idea. Ahora estaba segura de ello.
Después fue aquello el transporte del amor que anhela saciarse. Bailó como las sacerdotisas de las Indias, como las nubias de las cataratas, como las bacantes de Lidia. Se inclinaba en todas direcciones como una flor agitada por la tempestad. Saltaban los brillantes de sus orejas, la seda de la espalda tornasolaba, de sus brazos, de sus pies, de sus vestidos brotaban invisibles chispas que inflamaban a los hombres. Cantó un arpa, la multitud respondió con aclamaciones, separando las piernas sin doblar las rodillas. Se encorvó tan bien que rozaba el piso con la barba, y los nómadas, habituados a la abstinencia, los soldados de Roma expertos en libertinaje, los ávaros publicanos, los viejos sacerdotes agriados por las disputas, todos, dilatando las narices, palpitaban de concupiscencia. Enseguida giró frenéticamente alrededor de la mesa de Antipas, como el trompo de los hechiceros, y con una voz entrecortada por sollozos de voluptuosidad, él le decía: «Ven, ven». Ella giraba siempre, los tímpanos sonaban hasta reventar, la multitud aullaba, pero el tetrarca gritaba con más fuerza: «Ven, ven, serán tuyas Cafarnaum, la llanura de Tiberíades, mi ciudadela, la mitad de mi reino». Ella se echó a andar de manos, con los pies en alto, así recorrió el estrado como un enorme escarabajo y se detuvo bruscamente. La nuca y las vértebras formaban un ángulo recto, las envolturas matizadas de las piernas descendiendo por encima de los hombros como arcoíris se juntaban a la cara como a un codo del suelo. Tenía pintados los labios, negrísimas las cejas, casi terribles los ojos, y las gotitas de la frente parecían un vapor sobre mármol blanco. No hablaban. Se miraban. Un chasquido de dedos se produjo en la tribuna. Subió a ella, reapareció, y ceceando un poco pronunció estas palabras con un aire infantil. «Quiero que en un plato me des la cabeza de...». Había olvidado el nombre, pero continuó sonriendo. «La cabeza de Yaocanam». El tetrarca se desmayó, anonadado. Había comprometido su palabra y el pueblo aguardaba, pero la muerte que se le había predicho ¿acaso evitaría la suya al recaer en otro? Si Yaocanán era en realidad Elías, no podría sustraerse a ella. Si no era, el asesinato ya no tenía mayor importancia. Maneí estaba a su lado y comprendió su intención. Vitelio lo llamó para confiarle la consigna, puesto que centinelas cuidaban el foso. Fue un alivio. Dentro de un minuto habría concluido todo. Sin embargo, Manaí poco se aprontaba a la tarea. Volvió, pero trastornado. Hacía 40 años que ejercía el oficio de verdugo y no se atrevía a matar a Yaocanán. Manaí salió, tapándose la cara. Los invitados hallaron el tiempo todavía más largo que la primera vez. Se aburrían. De repente, un ruido de pasos repercutió en los pasillos. El malestar se hacía intolerable. La cabeza entró, y Manaí la tenía de los cabellos, en el extremo del brazo, orgulloso de los aplausos. Después de colocarla en un plato, la ofreció a Salomé. Subió presurosa a la tribuna. Algunos minutos más tarde, se llevó la cabeza a aquella vieja que el tetrarca había visto por la mañana en el terrado de una casa, y hacía poco en el aposento de Herodías. Retrocedía para no verla. Vitelio le dirigió una mirada indiferente. Manaí descendió del estrado y la enseñó a los capitanes romanos, después a todos los que comían en aquella parte. La examinaron. La aguda hoja del instrumento, resbalando de alto a abajo, había rebanado la mandíbula. Una convulsión estiraba las comisuras de la boca. La sangre ya coagulada salpicaba la barba. Los párpados cerrados estaban pálidos como conchas, y los candelabros inmediatos enviaban resplandores. Fin de Decapitación del Bautista, de Gustave Flaubert. Grabado por Kendall Riggins. Sección 10 de Antología de Cuentos Fantásticos. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Kendall Riggins. El Conde, interesante novela de José Conrad, conceptuado como uno de los mejores escritores ingleses, expresamente traducida por Fray Mocho. La primera vez que entablamos conversación fue en el Museo Nacional de Nápoles, en los salones del piso bajo que contienen la famosa colección de bronces de Herculano y de Pompeya. Es el legado maravilloso del arte antiguo, cuya delicada perfección nos ha sido conservada por la furia catastrófica de un volcán. Él me habló primero, refiriéndose al famoso Hermes descansando que contemplaba a mi lado.
Dijo las cosas oportunas que se debe decir acerca de esta obra del todo admirable. Nada profundo. Su gusto era natural, más bien que cultivado. Evidentemente había visto en su vida muchas cosas bellas y sabía apreciarlas, pero no empleaba el vocabulario antipático de un Gilligan ni de un connoisseur, tribu odiosa. Hablaba como un hombre de mundo inteligente, como un caballero sin afectación. Nos conocíamos de vista desde hacía algunos días. Como nos hospedábamos en el mismo hotel, un hotel bueno pero no extravagante, moderno, le había visto cruzar el vestíbulo más de una vez. Juzgué que era un cliente antiguo y estimado. El saludo del portero era cordial en su deferencia, y él lo contestaba con cierta cortesía familiar. Para los criados era il conte. Hubo una serie de averiguaciones a propósito de una sombrilla de hombre, seda amarilla y forro blanco, que los mozos habían descubierto abandonada en la puerta del comedor. Nuestro portero la reconoció y le oí decir a uno de los muchachos del ascensor que corriera tras il conte y se la entregara. Quizás era el único conde que paraba en el hotel, o quizá poseía la distinción de ser el conde por excelencia, que le había sido conferida en razón de su probada fidelidad a la casa. Puesto que había conversado con él en el museo, donde, lo diré de paso, expresó su aversión a los bustos y estatuas de los emperadores romanos de la galería de esculturas, sus rostros eran demasiado vigorosos, demasiado pronunciados para él. Puesto que había conversado con él en la mañana, creí que no cometía una impertinencia esa noche. Cuando al encontrar el comedor demasiado lleno, le pedí permiso para compartir su mesita. A juzgar por la urbanidad de su asentimiento, supongo que él tampoco lo creyó así. Su sonrisa era muy atrayente. Cenaba de chaleco blanco, un smoking, así lo llamaba, y corbata negra, traje de corte muy correcto, no nuevo, precisamente como debe ser. Vestía con toda corrección mañana y tarde. No tengo duda de que toda su existencia había sido correcta, bien ordenada, convencional, y no perturbada por acontecimientos notables. El cabello blanco peinado hacia atrás, sobre una frente elevada, le daba una expresión de un idealista, de un hombre imaginativo. El bigote blanco poblado, pero recortado cuidadosamente, tenía en el medio una mancha de amarillo de oro que no le sentaba mal. El efluvio tenue de un perfume muy bueno y de buenos cigarros, olor este último muy difícil de encontrar en Italia, me llegó a través de la mesa. Era en sus ojos donde su edad se expresaba más, ojos un poco fatigados y de párpados algo flácidos. Debía tener unos 60 años, o a lo sumo un par de años más, y era comunicativo. No me atrevo a decirle gárrulo, pero era decididamente comunicativo. Había experimentado, según me dijo, varios climas, el de Abbasia, el de la Ribera y otros sitios, pero el único que le convenía era el clima del Golfo de Nápoles. Los antiguos romanos que, me hizo observar, eran expertos en el arte de vivir, sabían bien lo que hacían cuando construían sus residencias de campo en esas orillas, en Baja, en Vico, en Capri. Bajaban hasta esas riberas en procura de salud y traían consigo sus comediantes y flautistas que debían entretener sus ocios. Creía muy probable que los romanos de las clases superiores sufrían de una predisposición especial a las afecciones reumáticas. Fue esta la única opinión personal que le oí expresar. No se basaba en una erudición especial, no sabía de los romanos más que lo que supone que sabe un hombre medianamente culto. Hacía esta observación por experiencia propia. Sufrió de una afección reumática penosa y peligrosa hasta que halló alivio en ese sitio particular del sur de Europa. Había sido 3 años antes, y desde entonces residía a orillas del Golfo en uno de los hoteles de Sorrento, o en una villa que alquilaba en Capri. Poseía un piano y unos pocos libros, y espigaba amistades transitorias de un día, una semana o un mes, en el torbellino de viajeros de toda Europa. Uno puede imaginarlo durante sus paseos por las calles y los suburbios, conocido por los mendigos, los tenderos, los niños, los campesinos, hablando amistosamente con éstos, apoyado en un seto y regresando luego a su departamento en el hotel o a su villa para sentarse junto al piano, bien peinado el cabello blanco, y hacer un poco de música para mí solo. Por otra parte, si quería alguna variación, tenía a Nápoles cerca. La vida, el movimiento, la animación, la ópera, un poco de diversión, decía, es necesaria para la salud. Comediantes y flautistas, después de todo. Pero a diferencia de los magnates de la Roma antigua, no tenía en la ciudad asuntos que le apartaran de esas delicias moderadas. No tenía asuntos de ninguna clase, y probablemente jamás en su vida tuvo que afrontar un asunto grave. Era una existencia de niño con sus alegrías y tristezas fijadas por el curso de la naturaleza. Bodas, nacimientos,
fallecimientos, reglamentadas por las costumbres prescritas por la buena sociedad y protegidas por el Estado. Era viudo, pero en los meses de julio y agosto se aventuraba a un viaje de 6 semanas, cruzando los Alpes para visitar a una hija casada. Díjome el nombre de la hija. Pertenecía a una familia muy aristocrática. Poseía un castillo, creo que en Bohemia. Este fue el único indicio que me permitió sospechar su nacionalidad. Aunque parezca raro, il conte nunca mencionó su propio nombre. Creyó tal vez que yo lo había visto ya en una lista publicada. A decir verdad, nunca la leí. De todos modos, era un buen europeo y hablaba 4 idiomas, por lo menos en cuanto pude notarlo. Y era hombre rico, no de una gran fortuna, evidentemente, e imagino que ser extremadamente rico le habría parecido algo impropio, exagerado, chocante. Y era evidente también que esa fortuna no la había hecho él. La formación de una fortuna no puede ser realizada sin cierta rudeza. Es cuestión de temperamento. El carácter de il conte era demasiado bondadoso para la lucha. En el curso de la conversación habló de su estado con referencia a esa afección reumática y dolorosa y alarmante. Un año que se había quedado imprudentemente del otro lado de los Alpes hasta mediados de septiembre, se vio obligado a permanecer sin moverse en su solitaria casa de campo, sin más compañía que su criado y el matrimonio de caseros. Decía que allí no tenía casa puesta. Había pensado pasar solo un par de días, a fin de conversar con su administrador. Se prometió no volver a cometer semejante imprudencia en el futuro. Las primeras semanas de septiembre debían hallarle a orillas de su golfo amado. A veces uno que viaja suele encontrar hombres tan solos como ese, cuya única tarea en la vida parece ser la de esperar lo inevitable. La muerte y los casamientos han hecho la soledad en torno de ellos, y uno no podría ciertamente reprocharles que traten de hacer esa espera lo más amena posible. Como él mismo me observó, a mi edad, verse libre de dolor físico es cuestión muy importante. Pero no se debe imaginar por esto que era un hipocondríaco fastidioso. Poseía demasiado buena educación para ser una molestia para alguien. Veía sin duda las pequeñas debilidades de la humanidad, pero era la suya una mirada indulgente. Era un compañero agradable para las horas entre la cena y el momento de retirarse a dormir. 3 noches pasamos horas en grata charla, hasta que me vi obligado a partir apresuradamente de Nápoles a fin de atender a un amigo mío que había caído gravemente enfermo en Taormina. Como no tenía nada que hacer, il conte vino a despedirme en la estación. Fue algo que le desordenaba su tiempo, pero su ociosidad estaba siempre dispuesta a adquirir una forma benévola. No era en modo alguno un hombre indolente. Recorrió los coches en busca de un buen asiento para mí, y luego se quedó en el andén, junto a mi ventanilla, hablándome cordialmente. Me declaró que esa noche lamentaría mi ausencia y anunció su intención de ir después de cenar a oír la banda de música en el jardín público, la Villa Nazionale. Se entretendría oyendo música excelente y mirando pasar a las personas de la mejor sociedad. Habría, como de costumbre, mucha gente. Me parece verle todavía, alzando la cabeza con el rostro iluminado por una sonrisa amable bajo los poblados bigotes y con sus ojos bondadosos y fatigamiento. Me despidió en 2 idiomas, gados. Al ponerme el tren en movimiento, me despidió en 2 idiomas. Primero en francés diciendo buen viaje y luego en inglés. Muy buen inglés, algo enfático, alentándome, pues advertía mi preocupación con estas palabras: todo irá bien, no tema. La enfermedad de mi amigo se decidió favorablemente y me regresé a Nápoles al cabo de 10 días. No diré que durante mi ausencia pensé mucho en il conte, pero al entrar en el comedor del hotel, la primera cosa que hice fue dirigir la mirada hacia el sitio que habitualmente ocupaba. Se me había ocurrido la idea de que podía haber vuelto a Sorrento para dedicarse a su piano, a sus libros y a la pesca. Era gran amigo de los boteros y solía instalarse en un bote y pasar horas pescando con caña, pero pronto distinguí su cabeza blanca entre la multitud de cabezas, y aun desde la distancia que de él me separaba noté algo extraño en su actitud. En vez de hallarse sentado, erguido el busto, mirando a su alrededor con urbanidad atenta, permanecía con la cabeza inclinada, contemplando el plato pensativamente. Me quedé un rato de pie delante de él antes de que alzara la cabeza y fijara en mí su mirada impregnada de cierto extravío. Si esta última palabra no es demasiado fuerte para ser empleada con respecto a una persona de apariencia tan correcta. Ah, mi estimado señor, es usted, díjome. Supongo que su amigo está mejor.
Era muy atento en informarse de la salud de mi amigo, pero esta vez su atención cortés parecía costarle un esfuerzo. Varias tentativas para proseguir una conversación ordinaria se extinguieron penosamente. Pensé que il conte se hallaba indispuesto, pero antes de que yo emitiera una pregunta al respecto, il conte murmuró: «Me encuentra usted muy triste». «Lo siento profundamente», repuse. «Espero que no ha recibido usted ninguna mala noticia». Me agradecí el interés afectuoso que le demostraba. No, no era eso, ninguna mala noticia, gracias a Dios. Se quedó inmóvil y como conteniendo el aliento. Luego, inclinándose un poco hacia adelante y con raro acento de temor vago, me dijo confidencialmente: «Lo cierto es que me ha sucedido una aventura muy... ¿cómo le diré? Una aventura muy abominable». La energía del epíteto era harto sorprendente en ese hombre de sentimientos moderados y de vocabulario suave. Creo que la palabra desagradable habría bastado para calificar ampliamente a la peor experiencia que pudiera ocurrir a un hombre de su estampa. Y también a una aventura. Es muy humano creer en lo peor y confieso que le dirigí furtivamente una mirada escudriñadora, pero mis sospechas se desvanecieron enseguida. Il conte poseía un refinamiento fundamental que me apartó la idea de que podía haberse complicado en algo infamante. «Es algo muy serio», prosiguió. «Se lo diré después de cenar, si me lo permite». Le expresé mi completo asentimiento con una leve inclinación de cabeza, y nada más. Quise darle a entender que no osaría recordarle la promesa si más tarde cambiaba de resolución. Hablamos de cosas indiferentes, pero con una dificultad latente, con sentimiento muy distinto del que animaba nuestras fáciles charlas de otrora. Noté que le temblaba levemente la mano al llevarse a la boca un bocado de pan. Una vez en el salón de fumar, no hizo esperar a mi curiosidad. Inmediatamente de sentarnos en nuestros sillones de costumbre, se inclinó a un lado sobre el brazo del sillón y me miró fijamente en los ojos. «¿Se acuerda usted?», comenzó a decir, «el día de su partida? Le dije que iría esa noche a la Villa Nazionale a fin de oír un poco de música». Recordé su bello rostro de anciano muy lozano para su edad, no señalado por las huellas de un gran padecimiento, adquirió durante un instante una expresión algo trágica. Fue como la veladura de una sombra. Como recobrara su mirada firme, tomé un sorbo de café. Su relato fue sistemáticamente minucioso, simple y ordenado, según creo, a fin de no dejarse dominar por la excitación. Después de dejar la estación del ferrocarril, tomó un helado y leyó el diario en un café. Luego regresó al hotel, se vistió para la cena y cenó con buen apetito. Permaneció un rato en el vestíbulo, había allí mesas y sillones, fumando un cigarro. Habló con la hija del primo tenore del Teatro San Carlos, y cambió algunas palabras con esa amable dama, la esposa del tenor. Esa noche no había función y los artistas se disponían a ir también a la Villa Nazionale. Salieron del hotel. Muy bien. En el momento de seguir su ejemplo, eran ya las 9:30, recordó que llevaba consigo una gran suma de dinero. Entró en las oficinas de la administración del hotel y depositó la mayor parte de ese dinero en manos del tenedor de libros del hotel. Una vez hecho esto, tomó un coche y ordenó que le llevara a orillas del mar. Luego descendió del coche y se dirigió a la villa, a pie, desde el Largo di Vittoria. Me miró entonces con mucha fijeza y comprendí en ese instante cuán impresionable era il conte. El menor detalle, el menor suceso de aquella noche permanecía grabado en su memoria, como dotado de un significado místico. Si no me mencionó el color del caballejo que tiraba del coche ni el aspecto del hombre que lo manejaba, fue sin duda por un olvido originado por la excitación a la que trataba de vencer virilmente. Había entrado en la Villa Nazionale por el lado del Largo di Vittoria. La Villa Nazionale es una especie de parque formado por macizos de céspedes, de arbustos y de arriates de flores entre las casas de la Riviera de Chiaja y las aguas de la bahía. Le recorren alamedas más o menos paralelas en todo su largo, que es grande. En el lado de la Riviera de Chiaja, los tranvías eléctricos corren casi junto a las verjas. Entre el jardín y el mar se extiende el Paseo de Moda, ancho camino que tiene a sus lados un muro bajo, al pie del cual desmaya en las aguas del Mediterráneo con murmullo musical cuando el tiempo es bello. Como es costumbre, por la noche en Nápoles el paseo bullía en una animada multitud de faroles de carruajes que se movían de a pares, unos adelantándose lentamente,
otros a la carrera, bajo la fila de inmóviles focos eléctricos que señalaban el contorno de la playa, y una brillante muchedumbre de estrellas suspensa sobre la tierra, resonante de un murmullo de voces, cargada de casas, sembrada de luces y sobre la silenciosa extensión del mar sombrío. Los jardines mismos no están bien iluminados. Nuestro amigo se adelantaba en la tibia penumbra, fija la mirada en una región luminosa distante que se extendía casi en todo el ancho de la villa, como si el aire mismo brillara allí con su fría y azulada luz. Ese lugar mágico, detrás de negros troncos de árboles y masas de follaje tenebroso, difundía dulces sonidos mezclados con súbitos mugidos de cobre, repentinos choques de metal y graves ruidos que vibraban sordamente, y, a medida que se acercaba, todos esos ruidos se combinaban en una pieza de música complicada, cuyas frases armoniosas llegaban persuasivamente a través de un desordenado murmullo de voces y de pasos en la arena del paseo. Una multitud enorme sumergida en la luz eléctrica como en un baño de un fluido tenue y radiante derramado por los globos luminosos, movíase ondulante alrededor de la banda. Centenares de personas, además, sentadas en sillas y formando círculos más o menos concéntricos, recibían imperturbables las amplias ondas sonoras que fluían hasta perderse en la obscuridad. El conde se mezcló con la multitud y se dejó ir con ella en un contento tranquilo, escuchando y mirando las caras. Toda gente de la buena sociedad, madres con sus hijas, padres e hijos, jóvenes de ambos sexos, todos charlando, riendo, saludándose. Muchas caras muy bonitas y muchas toilettes muy bonitas. Había, por supuesto, una cantidad de tipos diversos, viejos gallardos de bigotes blancos, gordos y flacos, oficiales de uniforme, pero el que predominaba era el tipo de joven del sur de Italia, de tez pálida, labios rojos, pequeño bigote negro y ojos negros, admirablemente expresivos en la burla o el enojo. Apartándose de la multitud, el conde compartió con un joven de ese tipo precisamente una mesita en las puertas del café. Nuestro amigo se hizo servir una limonada. El joven tenía delante de sí un vaso vacío. Su expresión era más bien sombría. Alzó la mirada y volvió a bajarla enseguida. Luego se echó el sombrero hacia adelante. Así. El conde hizo el gesto de un hombre que se echa el sombrero sobre la frente y prosiguió. Está triste, pensé para mí. Algo le va mal. Los jóvenes tienen siempre sus preocupaciones. No le presté mayor atención, por supuesto. Pagué mi limonada y me fui. Mientras se paseaba en los alrededores del lugar donde se hallaba la banda, el conde creyó ver al joven 2 veces, yendo solo entre la multitud. En cierto momento sus miradas se encontraron. Debió ser el mismo joven, pero hay tantos del mismo tipo que no estaba seguro. Sin duda no habría hecho caso, pero le llamó la atención la pronunciada expresión de descontento maligno del rostro del joven. Instantes después, cansado de esa sensación de confinamiento que uno experimenta en medio de una muchedumbre, el conde se alejó de los alrededores de la banda. Una alameda muy sombría, por contraste, invitaba sus pasos con promesa de soledad y frescura. Penetró lentamente y caminó lentamente hasta donde se apagaba el sonido de la música. Entonces regresó y, vuelto al punto de partida, repitió el mismo recorrido. Hizo esto varias veces antes de darse cuenta de que alguien ocupaba uno de los bancos. Como el lugar estaba a medio camino entre 2 faroles, la luz era muy débil. El hombre estaba recostado en un extremo del banco con las piernas extendidas, cruzados los brazos y la cabeza caída sobre el pecho. No se movía, parecía dormido, pero cuando el conde pasó por segunda vez cambió su actitud. Estaba inclinado hacia adelante y apoyaba los codos en las rodillas, y sus manos armaban un cigarrillo. Ni una sola vez alzó la mirada de esta ocupación. El conde se acercó por tercera vez al hombre del banco, que aún permanecía inclinado hacia adelante y con los codos en las rodillas. Era una actitud de profunda depresión. En la semiobscuridad de la alameda, el cuello y los puños de su camisa ponían vívidas manchas de blancura. El conde dice que lo vio levantarse bruscamente como si se dispusiera a alejarse de allí, pero antes de que él mismo se diera cuenta, el hombre estaba delante de él, pidiéndole con un saludo cortés y acento amable la bondad de proporcionarle un fósforo. El conde contestó con un cortés «con mucho gusto» y bajó las manos con intención de introducirlas en los bolsillos del pantalón en busca de fósforos. «Bajé las manos», dice, «pero no las puse en los bolsillos. Sentí algo que me apretaba aquí», y apoyó la punta del índice debajo del esternón, muy cerca del sitio en que un caballero japonés de principio a la operación del harakiri, que es una forma de suicidio originada por el deshonor o por una ofensa intolerable a la delicadeza de los sentimientos de uno.
Miré para abajo, continuó el conde con voz trémula, y ¿qué supone que vi? Un puñal, un largo puñal. Pero ¿es acaso posible? Exclamé asombrado, que eso le haya ocurrido en plena villa a las 10:30 de la noche y a poca distancia de millares de personas. Hizo una señal afirmativa varias veces, sin dejar de mirarme cada vez más fijamente. El clarinete, declaró solemnemente, concluía su solo, y le aseguro que oía todas sus notas. Inmediatamente la banda entera estalló en un fortísimo, y el hombre, enarcando los ojos y rechinando los dientes, me susurró con acento de ferocidad: quieto, silencio o... Yo no me había repuesto aún del asombro. ¿Qué clase de puñal era? Pregunté aturdidamente. Una hoja larga, un estileto, o tal vez un cuchillo de cocina, una hoja angosta y larga. Brillaba y brillaban también los ojos del hombre y sus dientes. Me parecía muy feroz. Pensé entre mí, si le doy un golpe me matará. En efecto, ¿cómo podía luchar con él? Tenía un arma, yo nada. Tengo cerca de 70 años, como usted sabe, y él era un hombre joven. Me pareció reconocerle. Era el joven melancólico del café, el joven a quien había visto mezclado en la multitud. Probablemente, pero no puedo asegurarlo, hay muchos muy parecidos a él en este país. La angustia de ese momento se reflejaba en la cara del conde. Creo que físicamente debió sentirse paralizado por la sorpresa. Sin embargo, sus pensamientos bullían de actividad y saltaban de una a otra posibilidad alarmante. Se le ocurrió la idea de gritar en demanda de auxilio. No lo hizo, y el motivo que le impidió hacerlo me dio una buena opinión de su dominio mental. Comprendió súbitamente que nada impedía al otro gritar también. El joven podía en un segundo arrojar el arma a un lado y pretender que yo era el agresor. ¿Por qué no? Podía haber dicho que yo lo había atacado. ¿Por qué no? Tan creíble sería lo que él dijera como lo que yo dijera. Podía haberme acusado de algo infamante. ¿Qué sé yo? A juzgar por su manera de vestir, no era un ladrón. Parecía pertenecer a la mejor clase. Él era italiano, yo extranjero. Tengo indudablemente mi pasaporte y ahí está nuestro cónsul. Pero ser detenido y llevado de noche a una comisaría como un criminal... Se estremeció. Estaba en su carácter temer el escándalo más que la muerte. El conde era un hombre de inteligencia rápida, y una vez que hubo recibido choque tan rudo, su creencia en la placidez respetable de la vida, creyó que todo podía ocurrir. Pero también le cruzó en la mente la idea de que ese joven podía ser solo un demente furioso. En su exquisita delicadeza de sentimientos comprendió que la propia estima en nada puede ser afectada porque a un loco se le ocurre ofender a uno, pero pronto convencióse de que este consuelo le estaba negado. La banda sonaba solemnemente en ese momento, todos los trombones secundados por repetidos golpes de bombo. ¿Y qué hizo usted? Pregunté con excitación. Nada, repuso el conde. Me quedé con los brazos caídos y le dije en voz baja que no tenía intención de gritar. Gruñó como un perro y dijo luego con voz ordinaria: su cartera. Entonces yo, continuó el conde, y luego de esas palabras se expresó por medio de gestos, sin dejar de mirarme, se llevó la mano a un bolsillo interior, sacó una libreta y la tendió. Pero el joven, sin apartar el arma, rehusó recibir la cartera. Dijo al conde que sacara el dinero que contenía. Lo recibió en la mano izquierda y le indicó que volviera a guardar la cartera en el bolsillo. Todo esto mientras gorjeaban dulcemente flauta y clarinetes, tramando melodías sobre el zumbido de los oboes. El joven, como el conde lo llamaba, le dijo: parece muy poco. Eran efectivamente, continuó diciendo el conde, solo 340 o 360 liras. Había dejado mi dinero en el hotel, como usted sabe. Le dije que era todo lo que llevaba conmigo. Meneó impacientemente la cabeza y dijo: su reloj. El conde hizo el gesto de sacarse el reloj y ofrecerlo, pero sucedió que ese día había dejado en la relojería, para que lo limpiaran, el valioso medio cronómetro de oro, y esa noche llevaba un reloj ordinario que solía usar durante sus excursiones de pesca. Al advertir la clase de presa que se le ofrecía, el ladrón bien vestido la rechazó con un gesto vivaz e hizo con la lengua un sonido de desprecio. Luego, mientras el conde devolvía al bolsillo el reloj desdeñado, oprimiendo más la punta del arma en el epigastrio, a manera de advertencia, el ladrón exigió: sus anillos. Uno de los anillos, prosiguió resaltando el conde, me había sido dado por mi esposa hacía muchos años. El otro era el anillo con el sello de mi padre. Entonces dije: no, los anillos no los tendrá.
y aquí el conde reprodujo el gesto correspondiente a esta declaración poniéndose una mano sobre la otra y llevándose ambas al pecho. Era un gesto conmovedor en su resignación. Los anillos no los tendrá, repitió firmemente y cerró los ojos esperando. No sé realmente si salió de sus labios palabra tan desagradable, esperando que le destripara la hoja larga que se apoyaba en su estómago, sede en todos los seres humanos de las sensaciones más angustiosas. Llegaban de la banda grandes ondas de armonía. De pronto el conde sintió que la presión de pesadilla había desaparecido del sitio sensitivo. Abrió los ojos. Estaba solo. Él nada había oído. Es probable que el joven habíase alejado con rápidos pasos un momento antes, pero la sensación de la presión había continuado hasta un rato después de retirado el puñal. El conde se sintió invadido por una sensación de debilidad. Tuvo tiempo apenas para acercarse al banco y dejarse caer en él. Sentía como si hubiera permanecido sin respirar por largo rato. La banda ejecutaba con vigor el complicado final. Concluía con un gran estruendo. El conde lo oyó como algo irreal y remoto, algo que penetraba sordamente en sus oídos obstruidos. Enseguida, los aplausos súbitos de millares de manos parecieronle una granizada que se alejaba. El profundo silencio que siguió le hizo volver en sí. Un tranvía, semejante a un largo cajón de vidrio, pasó velozmente a unos 50 metros del sitio donde acababa de ser robado. Luego otro, e inmediatamente un tercero en dirección contraria. El público que rodeaba a la banda comenzaba a dispersarse y gran parte se internaba en la alameda en pequeños grupos. El conde se irguió y trató de pensar con calma en lo que le había ocurrido. Sentíase disgustado consigo mismo, no avergonzado, pero le chocaba haber sido elegido como víctima, no de un robo sino de un desprecio. Su tranquilidad había sido hollada sin consideración, había sido destrozada su ingenua y bondadosa confianza en la vida. Un instante después, calmada un tanto su excitación, advirtió que tenía hambre. Sí, hambre. La emoción tan extraña que acababa de experimentar le había infundido voracidad. Dejó el banco y después de caminar un rato se halló fuera de los jardines y delante de un tranvía parado, sin saber cómo había llegado hasta allí. Subió al vehículo como un sonámbulo y por una especie de instinto. Por suerte encontró en un bolsillo del pantalón una moneda para pagar el boleto. Luego el tranvía se detuvo y como todo el mundo bajaba, él también bajó. Reconoció la plaza de San Fernando, pero no se le ocurrió tomar un coche y hacerse llevar al hotel. Permaneció indeciso en la plaza, como un perro perdido, pensando vagamente en el mejor medio de obtener enseguida algo para comer. De pronto se acordó de su moneda de 20 francos. Me explicó que llevaba consigo esa moneda de oro desde hacía unos 3 años. Acostumbraba a llevarla como una reserva en caso de accidente. A cualquiera les puede ocurrir que le hurten la billetera, algo muy distinto de un asalto descarado e insultante. Se extendía delante de él la arcada monumental de la Galería Humberto. Subió la vasta galería que la precede y penetró en el café Humberto. Las mesas del exterior estaban todas ocupadas por gente que bebía, pero lo que el conde quería era comer, y por consiguiente siguió hasta el interior del establecimiento, dividido en dos grandes salas por columnatas de pilares cuadrados, revestidos de largos espejos. El conde se sentó en un banco tapizado de terciopelo rojo, junto a un pilar, y esperó su arroz. El recuerdo de la aventura abominable volvió a ocuparle tenazmente el espíritu. Se puso a pensar en ese joven melancólico y bien vestido con quien había cambiado una mirada en medio de la multitud del jardín, y el cual estaba casi seguro era el ladrón. ¿Le reconocería? Oh, indudablemente, pero no deseaba volverse a ver con él, ansiaba olvidar el humillante episodio. El conde miró ansiosamente en torno suyo por ver si llegaba el arroz que había pedido, y ¡oh! Allí a la izquierda, junto a la pared, estaba sentado el joven, solo, junto a una mesita con una botella de algún vino o refresco delante de sí y un botellón de agua helada. Las mejillas de un vago color de aceituna, los labios rojos, el bigotito muy negro retorcido para arriba, los hermosos ojos negros sombreados por pestañas largas y aquella expresión peculiar de descontento cruel que se ve solo en los bustos de algunos emperadores romanos, era él, sin duda alguna, pero era un tipo. El conde miró vivamente hacia otro lado. Aquel oficial joven que estaba leyendo el diario era así también, el mismo tipo. Aquellos dos jóvenes que más allá jugaban a las damas se parecían también. El conde bajó la cabeza, con el temor de ser eternamente perseguido por la visión de ese joven. Comenzó a comer el arroz.
Un momento después oyó que el joven de la izquierda llamaba al mozo con acento de mal humor. Al oír el llamado, el mozo que atendía esa parte del café y otros dos que correspondían a distintas hileras de mesas acudieron con una prontitud obsequiosa, que no suele ser la característica de los mozos del café. Humberto. El joven murmuró algo y uno de los mozos se dirigió rápidamente a la puerta más cercana que daba a la galería y gritó «¡Pascual! ¡Oh, Pascual!». Todo el mundo conoce a Pascual, ese viejo sórdido y sucio que, deslizándose entre las mesas, ofrece en venta cigarros, cigarrillos, tarjetas, postales y fósforo a los clientes del café Humberto. Es, en muchos respectos, un pillo. Este individuo de cabellos grises y barba crecida entró en el café trayendo colgado del cuello por una correa el cajoncito de tapa de vidrio, y a una palabra del mozo se precipitó hacia el lugar donde el joven se hallaba. El joven necesitaba un cigarro, que Pascual le ofreció solícitamente. El viejo se retiraba cuando el conde, con impulso súbito, le hizo una señal. Pascual se acercó. Su sonrisa de deferencia se combinaba extrañamente